Buenas, bienvenidos a mi canal, soy DecaGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile, que espero que les agrade, que les guste, que les sirva, que les resulte de muchísima utilidad. Si es así, como les digo siempre, suscríbanse al canal, den like y compartan este video para que llegue a más jugadores y todos puedan aprovecharlo al máximo. Prácticamente aquí estaremos viendo cómo incrementar su poder de forma bastante rápida, o sea, lo más rápidamente posible. Y esos son unos pequeños tips que les estaré dando. Son un total de unos 8 tips que podrás utilizar. Y bueno, con ello intentarás crecer lo más rápido posible. Y va a depender también de tu actividad, por supuesto. No solamente de que crezcas. No hay soluciones mágicas si no pones de tu parte con el tema de la actividad y de realizar varias tareas. Bien. Dicho esto, podemos ver que en Age of Empires Mobile, que es un juego en el cual el poder tiene muchísima importancia, y cuanto más poder tengas, prácticamente más rápido vas a estar progresando en el juego y podrás ser más fuerte que otros jugadores y estarás por encima de ellos. Prácticamente es que muchos jugadores tienen el problema que no van a saber en qué enfocarse para crecer rápido y quizás están perdiendo sus recursos aceleradores en hacer ciertas cosas, como mejorar todos los edificios, y hay edificios que no es necesario. Bien, dicen, bueno, mejoró todo a nivel máximo y quizás no sea necesario hacerlo. Bien, lo primero que tenemos que saber, el primer punto que deberían de saber y hacerlo correctamente, es el recolectar recursos. Los recursos en Age of Empires Mobile son extremadamente importantes y si estás planeando aumentar tu poder, no puedes investigar, construir, curar tropas o reclutar unidades si no tienes la suficiente cantidad de recursos. Por lo tanto, debes de recolectar siempre que puedas. Bien, tienes que intentar recolectar todo el tiempo. Bien, y estar recolectando siempre 24/7. En realidad no 24/7, pero siempre que no estés haciendo otras cosas. Bien, como matando bárbaros. No estás, yo que sé, matando bárbaros como estoy haciendo en este momento, que en realidad pasó que se me quedó atrapada. Bien, pues me salí de esta alianza porque me ofrecieron unirme a otra. O sea, podía conseguir unirme a otra. Justo el paso de nivel quedó en dominio de la anterior y bueno, no puedo pasar. Entonces estoy tratando de ver si matando mis tropas puedo volver a casa para luego moverme. Y prácticamente, para recolectar recursos, vas a tener que enfocarte en mejorar algunos héroes que son de recolección de recursos, que aquí puse un listado, bien, que va a estar en la guía en texto que siempre comparto luego en Discord, que son los héroes Cleopatra, el rey Derrick, bien, es otro, vamos a verlos, bien, tenemos a rey Derrick, que dice recolectar, bien, recolectando, pero es el recolector. Luego tenemos a Cleopatra también, la tengo aquí abajo, Cleopatra, esta sería otra de recolección. Luego vamos a tener a Darío el Grande, que creo que está arriba. Bien, también es de recolección, aquí te especifica. Luego vamos a tener a Diao Chan, que es la heroína nueva, que es de recolección. Y luego, bueno, hay unos épicos que son Leo, Baldassi, Caso, Narses, León, Nino, Tanius, Xuanxin. Todos esos son héroes de recolección a los cuales te puedes enfocar en subirlos para obtener algunas marchas de recolección que te van a ayudar a recolectar recursos más rápido en Age of Empires Mobile. Bien, y prácticamente si sos un jugador nuevo debes evitar luchar desde el inicio en el juego. Bien, o sea, no tenés que enfocarte en los combates. O sea, hay quienes se dedican a atacar ciudades porque creen que así van a conseguir mayor cantidad de recursos más fácilmente. Y dicen, yo soy guerrero, quiero atacar, quiero esto, el otro y aquello. Y eso muchas veces lo que hace es desperdiciar recursos porque vas a tener que sanar tropas y algunas de ellas mueren. Entonces todo eso va a retrasar tu progreso y el aumento de tu poder. Luego, bueno, por supuesto que lo que debemos hacer todos los días es gastar nuestra resistencia, que es esta energía aquí verde. Bien, que acá tengo 90 de 108, la estamos gastando. Aunque podemos utilizar, si se fijan, suministros de resistencia. Bien, tenemos este que lo podríamos usar o estos otros. Bien, por ahora no es necesario. Como les digo, estoy tratando de matar mis tropas. A ver si con eso pueden regresar a casa. Y listo, me dice que
las explore, pero la idea es que muera, así que no le voy a dar mucha importancia a eso. Bien, centrarse siempre en gastar su resistencia, bien, nunca debe alcanzar el máximo, bien, siempre traten de gastarla, bien, de que quede en cero, y si pueden, más o menos calculen cuándo se estaría restableciendo y traten de entrar. O sea, cuando no estén matando lo que son bárbaros, estos personajes aquí que son manejados por la IA del juego, cuando se desconecten, mandan a sus héroes a recolectar recursos, que era el tip anterior que les había dado. Bien, entonces siempre tienen que gastar esto que es acá, la resistencia, y atacando bárbaros para sacar también buenas recompensas y mucha experiencia para sus héroes, dependiendo del nivel que su héroe tenga y algunos talentos que se pueda agregar a algún héroe que da mayor experiencia, van a obtener, fíjense, 16.200, 16.200, 16.200, los 3 cada uno de experiencia. Y acá, dependiendo, perdón, del nivel del bárbaro. Bien, hay bárbaros que te dan más experiencia que otros. Eso lo debemos tener en cuenta también. El de nivel 30, si no me equivoco, con los talentos y todo, te estaría dando unos 19.000 y algo de experiencia. Y eso es muy importante tenerlo porque te va a ayudar a subir de nivel tus héroes. Bien, y eso lo tenés que ir teniendo en cuenta porque es la forma más gratuita de tenerlo. Luego vas a tener, por supuesto, los libros, pero ¿para qué gastarlos si podés utilizar a estos bárbaros para obtener esa mayor cantidad de experiencia? O sea, y esto de matar bárbaros tenemos que hacerlo antes de irnos a dormir y todo eso, antes de hacer otras cosas. También tenemos la opción de utilizar el auto, bien, o sea, dejan el juego así activo, mandan el auto y cuando terminan ustedes se van a encargar de mandar a sus héroes a recolectar recursos, bien, pero los héroes siempre tienen que estar haciendo algo, nunca pueden estar al santo botón. Bueno, ahí sí estaría regresando, eso es lo bueno, bien, que sí o sí regresan a casa, no importa, bien, es la opción que tienen. Si a ustedes les pasa esto, que justo se salen de una alianza y se quieren unir a otra, porque justo me ofrecieron, voy a poder unirme a Warlord, bien, que es más fuerte en la que estaba y más activa. Entonces, bueno, me estoy volviendo, estuve con ellos y ahora estoy volviendo y me ofrecieron unirme de vuelta y por eso me había salido y no me había acordado que estaba recolectando este héroe, esta marcha estaba recolectando los recursos del otro lado de paso nivel y bueno, al santo botón, pero bueno, matándolos por suerte vuelven. Lo único de malo, que si no me equivoco voy a tener que sanar algunas tropas, aunque creo que no. Este es la embajada, el hospital es este. No, bueno, por suerte no. En el PBS que no. Bien, y dicho esto, también en el tema de ahorrar la mayor cantidad de recursos y aceleradores que puedas. Bien, todos estos recursos que están acá, que parecen muy atiborrados, que parece que no se entiende nada. Bien, tenemos justo nuestro calculador aquí que de forma automática nos dice cuántos recursos tenemos. Tenemos en este caso 35.4 millones de recursos de madera. De alimento tenemos esta cantidad y todo así. Hasta nos dice cuántas botellas, o sea, cuánta resistencia tenemos. Tenemos un total de 550. Acá en realidad en objetos y en total en general esto. O sea, te dice en objetos y lo que tenés en el resto. Bien, cofres de recursos, tengo unos 171 millones de recursos que podría utilizar el día de mañana. Bien, acá es en cofres o en objetos que están ahí en mi mochila y esto en total con los recursos que tenés arriba, esos que te marca allí. Bien, acelerador es lo mismo, acá te va a dar un cálculo, acelerador universal, tengo apenas 2 horas. Aceleraciones de construcción un día, este 10 horas, este 14 días y este 25 días. Bien, o sea, los de curación deberían utilizarlo sobre todo en guerras. Bien, eso tienen que tratar de juntar, o sea, recopilar una cantidad decente de aceleraciones, de curación sobre todo cuando se preparan para las guerras. Así que eso es importante. Bien, esas aceleraciones las van a poder conseguir en eventos, las van a poder conseguir en el siguiente tip, que es hacerlo prácticamente. En el siguiente no, el siguiente es otro. Pero más adelante estaremos viendo eso. De ese tema, ¿no? Prácticamente vamos a tener el tema ese de ahorrar la mayor cantidad de aceleraciones en todos los recursos, en todos los eventos, perdón. Acá tenemos este evento que me dan una cantidad decente de moneditas por hora. Vamos a la tienda y acá tenemos algunos artículos que vamos a poder comprar. Dentro de ellos tenemos algunos aceleradores de construcción.
Bien, de 5 minutos, otros más aquí, otro más aquí. Perdón, esto era otra cosa. Estos son aceleradores también de 10. Y a medida que bajamos vamos a obtener una cosita más que tenemos que ir subiendo de niveles. Fíjense que acá tenemos de 60 minutos, acá de 3 horas para construir, de 8 horas para construir. Bien, a medida que vayamos avanzando en esto, que yo me quedé acá en el 300 y pico porque ya me ganaron. Bien, no puedo pasar, estoy en el 300 y algo. Para eso tengo que seguir subiendo mis héroes y tropas de nivel. Bien, estoy en el tier 5, seguramente necesito un tier más alto y mayor cantidad de unidades para seguir progresando y en esa tienda poder comprar varias cosas. Lo vamos a tener en la tienda del VIP, que van a poder comprar también una buena cantidad de aceleradores. Bien, porque seguramente me van a preguntar dónde consigo los aceleradores. Bueno, compran allí, bien, tienda VIP, en la tienda de la Alianza, en el mercado, bien, tienen esta tienda, bien, comerciante ambulante, donde van a poder comprar por recursos ciertos aceleradores que los deben de comprar, siempre que sea por recursos, comprarlos. Y luego, bueno, esto de monedas imperiales, dependiendo de qué cantidad de monedas tengan ustedes, los van a comprar o no. Y ahí más o menos van a tener una pequeña idea de en esas tiendas que pueden comprar. Tienda de la Alianza también, como les decía. No tengo alianza, por eso ahora no me deja entrar. Tengo que esperar 2 horas 5 minutos para poder entrar en la alianza y que me acepten. Pero bueno, esto va de la mano con lo que era el siguiente tip, que es unirte a una alianza muy activa, o sea, la alianza más activa que puedan con la mayor cantidad de jugadores pay to win. ¿Esto por qué? Porque la alianza activa es la que les va a estar dando ayudas, que tenemos el edificio de la embajada, y que siempre que vayamos a mejorar un edificio, a investigar una tecnología o a sanar unidades, vamos a necesitar no, el refuerzo no es, las ayudas. A ver si me deja el tema de las ayudas, ¿bien? Van a necesitar que los ayuden, ahora no me deja ver. Pero en este momento, oportunidades de asistencia de la alianza tengo 14. Este edificio hay que irlo subiendo de nivel para que la embajada tenga mayor cantidad de ayudas. Vamos a ir viendo. Bien, en el nivel máximo obtenemos unas 20. Y eso nos va a ayudar a reducir una buena cantidad de tiempo en la investigación, recolección de recursos y más. Bien, que eso le va a resultar de utilidad. Fíjense, está precioso el juego. O sea, para aquellos que dicen que no, está espectacular. No me pueden decir que noche. Y están viendo del castillo, me estoy diciendo un poco por las ramas, pero se está viendo el castillo de que aquí se puedan reclutar las tropas especiales de la civilización. Eso estaría interesante. Más adelante lo van a incorporar posiblemente. Bien, el tema de la alianza, lo que le decía, porque también van a tener en la alianza donde van a estar unos cofres que les va a estar dando la alianza por matar bárbaros, van a aparecer los regalos, pueden haber aceleradores, recursos, de todo allí. Y luego cada vez que un jugador pay to win, un gran gastador, compre ciertos paquetes, van a ir paquetes de regalo adicionales a la alianza que van a ser muy buenos porque pueden tocar mejores cosas que en el paquete común. Entonces por eso es muy importante la alianza activa para poder matar bárbaros, hacer eventos de alianza de forma activa y mucho más que van a necesitar hacer, el tema de las ayudas y el tema de esos paquetes que también los jugadores pay to win les pueden ayudar. Y todo eso va a acelerar de forma bastante grande lo que es su progreso. Bien, por eso es importante, alianza muy activa, bien que sea activa, bien, mucha actividad por el tema de eventos y todo, y también el tema de los paquetes y otras cositas más. Bien, algo que no lo agregué, pero es importante, el tema de usar correctamente los aldeanos, que eso igual tiene una guía aparte, así que la pueden ir a ver allá. Bien, los aldeanos nos permite producir una mayor cantidad aquí de recursos, que eso es muy importante, proteger más recursos, un 75% adicional se protegen. Y bueno, acá recolectar ciertos recursos, pero el código de aldeanos nos dan este tipo de habilidades. Tengo que publicar esta, por ejemplo. Vamos a publicar esta también, para que luego las puedan ver. Bien, esto es todo muy importante. Bien, acá por ejemplo que dice, recolecta 30.000 de recursos. Esto hay que ver cómo funciona. Bien, seguramente lo vamos a poder ver acá en asignación y acá nos dice, habilita la asignación de un tiempo limitado para obtener recursos equivalentes a la producción de recursos de la ciudadela, y creo que debería
bueno, quedó como cortado. Creo que es el equivalente a la producción del día, 24 horas. Bien, si lo asignás, va a ser eso. Y luego tiene un tiempo de enfriamiento que es un día o 2 días. Así que tienen que pensar bien cuáles utilizan. Pueden utilizar todas a la vez, pero eso puede traer que pierdan varios aldeanos que podrían estar haciendo otras cosas más productivas. Tiene que ser bien utilizado y pensado esto. Bien, esto es importante también saber utilizarlo. Movilización de tareas. Habilita la asignación por tiempo limitado para reducir todas las colas de construcción actuales en 2 horas. Bien, te ahorra 2 horas, que también es necesario y lo van a tener, lo van a necesitar. Acá, por ejemplo, la curación, también lo mismo, sobre todo cuando están en guerra, lo pueden usar. Y esto es importante también conocerlo y enfocarse en ello. Bien, esto tengo una guía ya que la van a ver en el canal y bueno, espero que les guste. Luego el nivel VIP es muy importante. El nivel VIP es importantísimo el poderlo subir. Por lo general todo el mundo recomienda hasta el nivel 12. Bien, si pueden subirlo. O sea, traten de subir el nivel VIP lo más que puedan. Eso va a llevar bastante tiempo. Aquí estamos en el 11 y este es el 12. Lo tenemos más, pero hasta el 12 se supone que tendría un nivel VIP bastante bueno. La producción de los molinos lo aceleran más 14%, defensa de todos los tipos de unidades más 4, velocidad de regeneración de resistencia del gobernador más 4, producción de los campamentos madereros más 14, producción de canteras, producción de minas de oro. Todo esto es importante. Bien, que puedan subir lo más que puedan. Producción de los molinos, ataque de todos los tipos de unidades, capacidad del hospital. Habría que ver, capaz que hasta el 8, velocidad de investigación, el 8 es esencial, y límite de resistencia al gobernador más 20. Estos dos, por lo menos hasta el nivel 8, creo que es esencial tratar de llegar lo más rápido posible por estas dos bonificaciones que son muy interesantes y le van a resultar de muchísima ayuda para avanzar más rápidamente en el juego con el tema de la investigación de tecnologías que demoran cada vez más tiempo. Bueno, no menos importantes son el tema de las misiones, o sea, al realizar las misiones de desafío, que son estas, que te va a dar una buena cantidad de recompensas y son bastante fáciles de hacer. Derrota a las tribus comunes un total de 10 veces. Bien, vamos a ir al mapa y vamos a poner, o sea, yo lo que quiero gastar es, esto no deberían de hacerlo, pero quiero gastar mis puntos lo más rápido posible, entonces mando múltiples marchas y le doy en automático y que ellos se encarguen de forma automática de buscar y matar a las tropas que estén allí en la vuelta de nivel 30. Bien, eso es hacer lo de las misiones importante y las diarias. Esto también es importante, las de desafío también a medida que vayamos logrando hacerlo, pero estas, todas las que puedan hacer es importante porque te da una gran cantidad de recursos y muchas cosas más. Bien, te dicen las reclamadas, o sea, estas se reinician todos los días. Si pueden completarlas todas, mejor porque le van a sacar la mayor velocidad de recursos, mayor cantidad de recursos y todo eso. Acá le dice cuándo se reinician, 7 horas 30 minutos. Bien, por lo tanto es importante hacerlo. Espero ayudarlos con esto. Construcción adicional, o sea, acá como ustedes saben tenemos la opción de tener 2 constructores, bien, que se desbloquean. Luego tenemos la tercera que podemos comprar el paquete, que hay un paquete que es bastante barato, que es este, son $2.96, o sea, en esta beta ni siquiera lo voy a intentar yo, pero más adelante seguramente compre este, si puedo, y ahí tengo las 3 colas de construcción, que eso acelera bastante tu progreso, porque vas a poder construir 3 edificios y no solamente 2. Y acá luego vemos el entrenamiento, logística y forjar. Bien, eso es importante. Y luego el tema de... eso es importante, el constructor adicional. Y luego el tema de las aceleraciones universales. Bien, muchos jugadores utilizan las aceleraciones universales así nomás. Y no es el sentido, bien, se usan mal todo el tiempo. Y prácticamente lo principal en lo que deberías utilizar las aceleraciones universales es en la universidad para investigar tecnologías, que es lo que más tiempo lleva. No la utilices ni para, si te lo pones de forma aleatoria, trata de no utilizarlas para curar tropas, ni para acelerar el reclutamiento de unidades, ni para construir edificios. Utilizarlas siempre para investigar, bien, tecnologías, ya sea militar o económica, no sé si ya lo saben, pero aquí en Age of Empires Mobile las tecnologías se dividen en dos, en militares y en económicas. Bien, y es importante el poder investigar
la mayor cantidad de tecnologías posibles. Bien, acá está la económica. Estamos investigando esta. Llevarla al 5 es importante para que nos dé más aceleración de lo que es la investigación de tecnologías. Y bueno, y acá deberíamos utilizar sí las universales, pero en este momento tenemos las genéricas. Bien, acá me pone todo esto y acá utilizaría universal. Entonces le damos en sí y listo. Acá, bueno, me va a recomendar comprar algún paquete porque no llegamos casualmente. Bien, pero usarlas para eso. Bien, investigación de tecnologías, no para otra cosa. No la debes utilizar ni para curación, ni para entrenamiento, ni para construcción. La razón es que la cantidad de tiempo de investigación que te llevará a alcanzar el máximo de todas las tecnologías prácticamente va a ser bastante grande. Bien, como ustedes pueden observar allí en esta tecnología que estamos investigando, me lleva 3 días. Bien, y las otras militares y todo eso que estamos, las T7 y eso va a llevar bastante más. Bien, las T7 llevan como 40 y pico de días, imagínense. Por lo tanto, necesitan ahorrar la mayor cantidad de aceleraciones universales para esas tecnologías. Y bueno, espero que les guste. Hasta aquí llegamos. Ha sido todo un placer traerles esta guía preparada. Y bueno, muy pronto seguiremos trayendo más contenido y videos. Y bueno, el 17 de octubre no olviden que se lanza el juego. Muchos me preguntan si estoy haciendo un proyecto. No lo estoy haciendo, estoy con Eternal Empire, que es un proyecto internacional donde van a haber hispanos, ingleses, de todas las nacionalidades. Bien, la idea es que todos los hispanohablantes podamos estar juntos. Bueno, si tienen una alianza, pueden organizarla y ofrecer estar en una alianza ahí, hablar con Mr. Grady, que es quien está organizando principalmente. Y bueno, ahí van viendo con él qué se puede hacer y cómo pueden estar todos juntos. Podemos estar todos juntos los hispanohablantes y tratar de comunicarnos. Yo no le veo problema. Que algunos me han dicho que tiene algún problema de eso, pero en realidad, o sea, yo lo que veo que, por ejemplo, está en inglés o en el idioma que sea y le doy en traducir, o sea, el mensaje me interesa, no es divertido en absoluto. Todavía prefiero el CS porque tiene T7S, LOL, no sé qué. Bueno, yo qué sé, yo creo que voy a traducir. Hago la traducción que quizás en el universal sea más complicado. Pero, por ejemplo, podés armar un grupo, yo qué sé, como teníamos nosotros los hispanos. Puedes armar un grupo y aparte tenés acá un grupo en español, o sea, donde van a estar todos hablando en español en el juego, o sea, todos los hispanos juntos ahí hablando y dándole con todo. Creo que no es tan complicado el tema de pertenecer a una alianza internacional, porque vas a poder pertenecer a esa alianza con ballenas que les decía. Y bueno, espero que les guste. Suscríbanse, den like, compartan este video y bueno, les agradezco todo el apoyo. Quiero agradecerle no lo veo ahora, pero déjenme ver si puedo entrar, porque quiero aprovechar. Capaz que no me llega el comentario, porque tendría que salir a la aplicación Sí, no voy a tener que salir a la aplicación, así que no. A ver si haciendo en el celular, van a ver. Porque acá me pone los comentarios. Bueno, quería ver a alguien que me mandó tremendo mensaje de apoyo. ¿Dónde está? Bueno, luego lo busco y lo haré en otro video. Pero bueno. Quería agradecerle a alguien que me dio tremendo apoyo en el YouTube y bueno, está. Ahora sí me retiro. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima, que tengan un gran juego. Nos estamos viendo.